Les comento lo siguiente, hay gente que me ha preguntado sobre los parciales para verlos, los van a presentar los jefes de trabajos prácticos el día del recuperatorio, es el lunes que viene, no el otro, el 23. Les pedí que por favor lleven el parcial. Muchos me preguntan sobre el parcial práctico y otro el parcial teórico. No existe tal cosa como el parcial práctico o el parcial teórico, el parcial es uno solo, es teórico práctico. Por lo tanto, el alumno o alumna que no aprobó, tenemos que ver, no es que no aprobó el práctico o no aprobó el teórico, no aprobó el parcial. Y he repetido muchas veces el ejemplo límite de decir, si sacó un 2 en el teórico y un 10 en el práctico, el parcial está reprobado. ¿De acuerdo? Ahora, si sacó un 2 en el práctico y un 10 en el teórico, va a pelear para ver si el 2 lo puede subir a 4 para que el promedio le dé 7. Eso no va a pasar. Tiene instrucciones de los jefes de trabajos prácticos de no hacer eso, porque no se trata de que subamos la nota un poquito, para que subiendo un poquito la nota podamos dar en el promedio, ¿sí? Así que les pido por favor que no insistan sobre ese tema porque no vamos a hacer lugar a ese tipo de cosas porque son muchos y en ese caso tendríamos que rever todos los parciales y para colmo de males lo haríamos contraviniendo una disposición de la cátedra. Bueno, quisiera preguntar si queda claro lo que estoy explicando. Sí, profe. Sí, Sí, profe, se entiende. perfecto, sí, se promociona con 6. De todas maneras, el grupo es mayoritario, hay más de 100 personas y son solamente 3 alumnos los que me han preguntado. Pero bueno, la verdad que me canso mucho de estar repitiendo, por lo menos esta debe ser la octava vez que repito lo mismo y estamos hablando con estudiantes universitarios. A veces ya me quedo callado porque, bueno, no quiero volver a hablar lo que ya he dicho y he manifestado varias veces con respecto a este tema. Bueno, un punto importante, salgamos de eso, un punto importante a tener en cuenta. Las aulas, que las vamos a informar oportunamente, como siempre hacemos, el horario lo mismo. El lunes 23 es el recuperatorio del primer parcial y el lunes 30 el recuperatorio del segundo parcial, según me manifiesta Vivian Cogiola, que yo les mandé a ustedes la captura de pantalla. ¿La recibieron? La mandé por el WhatsApp. De todas maneras, les voy a decir a los chicos que hagan una publicación por autogestión. A ver, en el chat me están preguntando algo. Ah, sí, lo de los trabajos prácticos de mediciones. Eso lo tengo que cargar yo, pero no estoy preocupado con eso, con la revisión del tema ese de mediciones, porque esto lo tengo que tener cargado para cerrar el curso. Estoy más concentrado en los parciales y en los recuperatorios que esta parte. Se podría hacer de forma individual. A ver, Nicolás Reynoso, a esta altura, finalizando el curso de Física 1, no podés hacerme esa pregunta. A ver, si no lo hiciste al práctico, no está hecho, punto. ¿Está? Ya tendría que, yo he recibido muchos correos y tengo una carpeta con los trabajos prácticos de laboratorio, ya a esta altura eso tendría que estar solucionado. Sí, sí, estaba preguntando si se puede, si, o sea, yo lo hice individual y ya se lo envié todo. Sí, sí, no hay problema, no hay Ah, problema. ok, gracias. Se puede promocionar, recuperar 2 veces. Eh, Son 2 parciales que ustedes pueden recuperar, primero y segundo. Bueno, si los recuperan, sí, se pisa la nota y listo. No pueden recuperar 3 parciales o no pueden recuperar 2 veces el mismo parcial. El lunes 23 se recupera el primero. El lunes 30 no podés ir a recuperar el primero, se recupera el segundo. Ah, bueno, nada más. Chicos, yo voy a plantear esta tarde de una manera sencilla, corta, un tema que está en el programa que es dinámica de los fluidos. Pero no lo voy a tomar en el parcial. En el parcial solamente voy a evaluar los temas que ya dimos para el primero y para el segundo. Pero lo que esta tarde voy a dar sí lo voy a tomar en el examen final. Lo que voy a dar esta tarde y parte del próximo martes.
Del programa de la materia prácticamente nos quedaría una sola bolilla, que no la voy a tomar, que son ondas elásticas. He decidido no tomarlo, pero sí entraría lo que voy a dar hoy en el examen final. ¿De acuerdo? Bueno, este tema, a ver si vamos a compartir. Cualquier preguntita la pueden tirar por el chat. Voy a tratar de dejarlo activo. De un segundo, vamos a ver de compartir pantalla y dejamos el chat activo, a ver si se puede. No. Bueno, cualquier cosita me mandan un mensaje o me interrumpen mientras abordamos este tema. Les decía, la bolilla 14 o capítulo 14 del libro, que se corresponde con, creo que es la bolilla número 13 del libro, perdón, del programa, después véanlo, Mecánica de los Fluidos. Repito, este tema que estoy presentando en la tarde de hoy no lo voy a tomar en el recuperatorio, no entra en recuperatorio. En recuperatorio del lunes 23 y del lunes 30 solamente entran los temas que di para los parciales. Estoy hablando del teórico. Acuerden ustedes el práctico con los jefes de trabajos prácticos. Pero Profe, sí una entra lo pregunta, que... Sí, disculpe que lo interrumpa. En el sí. recuperatorio del primer parcial, ¿va a ser la modalidad del teórico igual que la que fue en el parcial? Digamos, van a ser 10 preguntas. No, el recuperatorio quiero hacerlo más corto. Voy a hacer 5 preguntas Buenísimo, gracias. para que tengan un poco más de posibilidades de aprobar. Bueno, empezamos entonces con el tema que nos compete esta tarde, mecánica de los fluidos. Cuando hablamos de fluidos, generalmente, y fíjense acá la figura que pone el libro, con una referencia directa al agua, ¿no? Y sin embargo, un fluido también es un gas. O sea, cuando hablamos de fluidos, hablamos de gases y de líquidos. Por eso cuando hablamos de los estados de agregación de la materia, muchos dicen que la materia se divide en cuanto a su estado de agregación en líquido, sólido y gas. Y en realidad no es así. La materia se divide en sólido, fluido y plasma. Sólido, fluido y plasma. Y dentro de los fluidos encontramos una subdivisión que son los líquidos y los gases. ¿De acuerdo? Mientras yo voy presentando el tema, me pueden interrumpir si tienen alguna pregunta, alguna acotación, comentario o lo que no entiendan, pueden interrumpirme, porque no estoy viéndolos en cuanto al chat, por favor. Me pueden interrumpir. Entonces, dentro de la mecánica de los fluidos, encontramos dos líneas de análisis teóricos de esta temática en el campo de la física, que es, por un lado, la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática trata todos los temas relacionados con la estática de los fluidos. Ahora bien, ¿qué es la estática de los fluidos? Cuando estos fluidos se encuentran en equilibrio y en reposo, es decir, no están en movimiento, tomemos como ejemplo un líquido como el agua. Bueno, las fuerzas que se generan dentro de ese fluido, ¿sí? Y con las paredes del recipiente que los contiene, las presiones, etcétera, tienen que ver con la estática de los fluidos. ¿Mm? Es decir, el estudio de los fluidos, repito, sea un gas o sea un líquido, pero estamos tomando como ejemplo un líquido, la estática de los fluidos trata del equilibrio de los fluidos, pero cuando estos se encuentran en estado de no movimiento o estado de velocidad cero, ¿m? En estado de reposo. En cambio, la dinámica de los fluidos, fíjense que lo estoy resaltando allí, trata del estudio de estos fluidos cuando se encuentran en movimiento. Entonces, la mecánica de los fluidos se divide en estática y dinámica de los fluidos. Pero hay un concepto que es común a ambas ramas,
que es el concepto de densidad. ¿Mm? Fíjense que aquí el autor del libro dice, la densidad se define. Cuando nosotros en física decimos se define algo, estamos imponiendo una idea, estamos acordando un concepto, estamos tomando como acuerdo que la densidad para nosotros será la división entre la masa del fluido y el volumen que ese fluido ocupa. El cociente de esa división es lo que denominamos densidad. Esto desde el punto de vista matemático, de cómo eh, se puede calcular o definir a la densidad. Ahora, físicamente, ¿qué es la densidad o qué representa? La densidad es una propiedad de los fluidos. Atento a lo que voy a decir, que no está acá en el libro. Si quieren, lo copian, tomen nota de lo que voy a decir. Tomen nota, por favor, los espero, porque no está esta definición en el libro. Va la definición. La densidad es una propiedad física que caracteriza la distribución de materia en el espacio. Lo repito, la densidad es una propiedad física que caracteriza la distribución de materia en el espacio. Y noten lo siguiente, cuando doy la densidad, presten atención, no estoy diciendo la densidad de un fluido. Presten atención que cuando les dicté dije, la densidad es una propiedad física, pero no dije nada de los fluidos. ¿Por qué? Porque la densidad es una propiedad física que aplica tanto a gases como a líquidos, es decir, a fluidos, como así también a sólidos y aún al plasma, que es un estado de la materia ionizado. ¿Qué significa que la densidad caracterice la distribución de materia en el espacio? A mí me da una idea de cómo están las partículas, en este caso de ese fluido, distribuidas en el espacio que contiene o al recipiente que contiene a ese fluido. Sea este un gas, ocupará todo el recipiente, o sea un líquido, ocupará el volumen que le corresponda, pero la densidad caracteriza cómo se distribuyen esas partículas en ese volumen. Por ejemplo, si la densidad es baja, significa que en un mismo volumen, atención, en un mismo volumen, para una densidad baja, significa que hay pocas partículas cohabitando ese volumen. Si la densidad para ese mismo volumen es altísima, significa que en ese mismo volumen hay un enorme número de partículas ocupando ese mismo volumen. Entonces, noten cómo este juego de palabras que estoy dándoles a ustedes para un mismo volumen me da una idea cualitativa de cómo las partículas se distribuyen en ese volumen ficticio que hemos tomado. Me detengo aquí y pregunto, ¿se entiende lo que acabo de explicar? No tengo retorno. Hay dos posibilidades. Ah, tengo el chat, perdón. Discúlpenme, me están respondiendo en el chat. Ok, gracias, gracias, está bien. Entonces les decía, la densidad, como tiene una definición matemática equivalente a masa dividido volumen, las unidades de esta propiedad física en el sistema internacional serán kilogramos dividido metros cúbicos o algún múltiplo o submúltiplo, ¿sí? Por ejemplo, gramos por centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? O cualquier otra unidad que haga referencia a la cantidad de materia, en este caso la masa, y el volumen respectivamente. La tabla 4.1, vamos a achicar un poquito, allí está para que vean bien la imagen en pantalla. La tabla 4.1 nos da los valores de densidad en kilogramos por metros cúbicos, unidad del sistema internacional, y fíjense que el libro aquí lo plantea de esa forma, para distintos materiales. ¿M? Por ejemplo, un material muy usual
de sólido es el hierro, 7,8 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Significa que un metro cúbico de hierro o de acero, que no son lo mismo, pero tienen la misma densidad, en el caso del acero es una mezcla de hierro con un porcentaje muy bajito de carbono. Y en el caso del hierro es hierro puro. Decía, la densidad de 7,8 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos significa lo siguiente. Si usted tiene un cubo, imagine un cubo de 1 metro de arista, 1 metro por 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro de alto por 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Ese cubo de acero o de hierro pesa 7,8 toneladas, o sea, 7.800 kilos. Esa es la densidad, 7.800 kilos por metro cúbico. Significa que cada metro cúbico de acero tiene un peso de 7,8 toneladas. Tomemos otro ejemplo interesante. Fíjense el platino, qué altísima la densidad. O sea, casi 3 veces la densidad del hierro, 21,4 por 10 a la 3, casi 21 toneladas por metros cúbicos. O sea, para tener una idea, en 1 metro cúbico nosotros tenemos el mismo peso que casi 20 autos. Para tener una idea de la terrible densidad que tiene el platino comparado con el acero, por ejemplo, o con el hierro, ¿no es cierto? El plomo 11,3, 11 toneladas, 1 metro cúbico. Bueno, saltemos del sólido hacia los fluidos y tomemos como ejemplo al aire, 1,2. O sea, 1 metro cúbico de aire, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tiene una masa de tan solo 1 kilo. O sea, es bajísima la densidad del aire. Pero no es solo significativo el aire con una densidad baja. Fíjense que el etanol tiene una densidad de 0,8 por 10 a la 3 kilos por metros cúbicos. No alcanza a 1 kilo el metro cúbico. El hielo o el agua, tomemos el agua, 1, la densidad es 1. Significa 1 tonelada en un cubo de 1 metro cúbico. Bueno, esto es lo que representa, con estos valores numéricos que estuvimos interpretando, digo, esto es lo que representa la densidad de un material. Y la densidad, chicos, es una propiedad importantísima a tomar en consideración cuando hablamos o tratamos con eh, problemas de mecánica de fluidos. Un concepto un concepto importante que viene a colación es el tema de la densidad relativa. ¿Qué entendemos por densidad relativa? Cuando nosotros a la densidad de un material, como por ejemplo el acero, la dividimos por la densidad del agua, fíjense, 7,8 por 10 a la 3 dividido 1 por 10 a la 3, eso nos va a dar como resultado un número, 7,8, sin unidades, porque estamos dividiendo una densidad dividido otra densidad, entonces las unidades se cancelan y por lo tanto el cociente, que es el resultado de la división, nos da adimensional. A ver, si yo digo el acero tiene una densidad relativa de 7,8, allí me quedo. No expreso ninguna unidad, porque la densidad relativa no tiene unidades, carece de unidades. La densidad relativa simplemente es un número. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué representa ese número? Si yo te digo que tenemos un material cuya densidad relativa es 4, estoy tratando de transmitir el siguiente mensaje, que ese material tiene una densidad que es 4 veces el valor de la densidad del agua. Y si el agua tiene una densidad de 1 kilogramo por metro cúbico, la densidad de ese material sería 4 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la densidad relativa es un concepto que refiere la densidad de un determinado material a la densidad del agua. Por ese motivo, la densidad relativa es simplemente un número. Dejo para ustedes que vean acá del libro, estoy abordando este tema del Sierz-Szymanski, he dejado el Serway, está este libro también recomendado por la bibliografía. De hecho, mecánica de los fluidos en el Serway no aparece, chicos, está aquí en el Sears. Y les decía, dejo para ustedes
que puedan ver el concepto en este libro, allí se lo subrayé o se lo resalté, de densidad media. ¿Mm? Bueno. Si bien acá el libro no habla del peso específico, yo lo voy a introducir a este concepto de la siguiente manera. El peso específico es igual a el peso de un material dividido el volumen que ocupa ese material. Y la relación que hay entre peso específico y densidad es la siguiente. Presten atención y anótenlo porque no está, creo, acá en el libro. Peso específico es igual a densidad por G, donde G es la aceleración de la gravedad. Repito, peso específico es igual a densidad por G, aceleración de la gravedad. No está aquí en el libro, pero es muy sencillo recordarlo. Tercera vez que lo repito. Peso específico es igual al producto de densidad por aceleración de la gravedad. Bueno, planteados o introducidos estos conceptos fundamentales de la mecánica de los fluidos, nos vamos a el concepto o la idea de presión en un fluido. Se define a la presión en un fluido, fíjense la fórmula 14.2, como la división entre el módulo de la fuerza que actúa en una determinada unidad de área. O sea, el diferencial F, el módulo de esta fuerza elemental, dividido el área donde está aplicada esa fuerza elemental, nos da como resultado un cociente que denominamos presión. O sea, se define a la presión como fuerza por unidad de área. ¿Eh? Donde la figura 14.4 nos muestra qué está tratando de ejemplificar la fórmula 14.2. Si nosotros tomamos un pequeño sector, por ejemplo, como este rectangular, cuya área es base por altura, y el producto base por altura nos da diferencial de área, es decir, una área pequeña. Ustedes me dirán cuán pequeña. Bueno, tan pequeña como ustedes quieran, pero podría ser 1 centímetro cuadrado. Bueno, si nosotros consideramos la cantidad total de fuerza que está actuando en esa área, y ese módulo de fuerza, insisto, el módulo de esa fuerza que está actuando, lo divido o lo distribuyo en todo el área en donde está actuando, ese cociente, el resultado de esa división, fuerza sobre área, es lo que definimos como presión, en este caso en un punto, que sería el centro. Si yo trazo las diagonales de este rectángulo, sería la presión actuando en el centro de este rectángulo. Quiero resaltar lo siguiente. Fíjense que lo hago con el resaltador de pantalla. Definimos la presión. Una vez más, la presión se define. En física nos ponemos de acuerdo. Miren, la cantidad de fuerza que actúa en una determinada unidad de superficie. Si usted divide esa cantidad de fuerza, ¿qué es la cantidad de fuerza? El módulo, porque nosotros sabemos que la fuerza es una cantidad vectorial, magnitud vectorial. Y cuando yo digo la cantidad de fuerza, me estoy refiriendo al módulo de la fuerza. Entonces, el módulo de la fuerza, un segundito. Disculpen, me perdí un poquito. Eh, Cuando me refiero a la cantidad de fuerza, estoy haciendo referencia al módulo del vector fuerza que actúa en esta unidad de superficie, al módulo, a la intensidad. A eso me refiero con la cantidad de fuerza. Entonces, cuando tomo el módulo de la fuerza y lo divido en la cantidad de área que está aplicado, es decir, base por altura, el resultado me da un número en newton sobre metro cuadrados, que es la unidad en el sistema internacional para la presión. Ahora, esta definición de presión no solo sirve para los fluidos, es decir, para los gases y para los líquidos.
Esta definición de presión también es aplicable en el caso de los sólidos. Por lo tanto, esta definición física de presión vale para todos los materiales. Aquí tengo que hacer una aclaración. Esto que ha puesto el autor del libro es un error. La presión es P y no ρ, porque con ρ, si mal no recuerdo, hemos definido a la densidad. Vamos hacia atrás un poquito. Claro, ¿ven? Con ρ definimos a la densidad. Entonces no podemos usar la misma letra para presión. Aquí el libro ha cometido un pequeño error. Esto no es ρ, sino P, presión. Ahora, aquí hay una cuestión interesante. Alguien me podría preguntar, ¿qué pasa, profe, si esta fuerza, en lugar de estar en la posición mostrada en cuanto a su dirección, este vector rojo, estuviera inclinada, no sé, 45 grados? ¿M? Estuviera inclinada así. Bueno, lo que usted tiene que hacer primero es trazar una línea perpendicular al área. Presten atención, pregunta de examen. Una línea perpendicular al área y proyectar el vector fuerza en la dirección perpendicular al área. La otra componente sería tangente al área. Bien, cuando usted toma las dos componentes, la componente tangente al área y la componente normal al área del vector fuerza aplicado, que está inclinado, bueno, de esas dos componentes usted tiene que utilizar el módulo de la componente normal. Entonces, este símbolo que estoy señalando en la pizarra, fíjense este símbolo, ¿ven que es como una T invertida? Significa, querido, que usted tiene que considerar la proyección horizontal, en este caso, que es perpendicular al área. Usted siempre tiene que considerar el módulo de la fuerza perpendicular al área. Porque repito, si la fuerza está a 45 grados y usted utiliza el módulo de la fuerza total a 45 grados, el problema está mal. Usted tiene una fuerza a 45 grados respecto del área, usted lo primero que tiene que hacer es descomponerla en dos componentes, una que es tangencial y otra que es perpendicular al área. Ok, cuando usted tiene la componente perpendicular al área, toma su módulo, y esto significa este símbolo, y el módulo de esa fuerza perpendicular al área, dividido la cantidad de área donde está aplicada, esto es la presión. Y acá me detengo porque lo que acabo de decir el libro no lo manifiesta. Necesito que me digan si lo entendieron. Háganmelo saber por el chat, por favor. Mientras me lo hacen saber, fíjense la figura 14.4. Esta fuerza horizontal, como esta otra que es vertical, ambas tienen las características de ser perpendiculares al área. ¿Mm? La unidad, la unidad de presión en el sistema internacional es Newton sobre metros cuadrados, donde Newton sobre metros cuadrados recibe un nombre especial que es Pascal, unidad de presión en el sistema internacional. Bien, aquí estamos trabajando con fluidos. Es normal conocer y expresar la presión atmosférica porque se trabaja mucho con el aire. Entonces, la presión atmosférica tiene un valor de una atmósfera, la presión atmosférica normal, una atmósfera, donde la atmósfera no es una unidad del sistema internacional, pero equivale a 101.325 pascales, o lo que es lo mismo, 1,01325 por 10 a la 5 pascales. Se expresa de esta manera porque es lo mismo que 1,013 bares, otra unidad del sistema que no es del sistema internacional. El sistema internacional es el pascal. O se puede expresar en milibares, donde lo que tenemos que hacer es poner 1013, el prefijo mili significa 10 a la menos 3. Entonces, si usted a 1013 lo multiplica por 10 a la menos 3, cae en 1,013 bares. Y esta unidad, LB sobre IN cuadrado, significa libras sobre inch cuadrado.
Inch es pulgadas cuadradas. Libras por pulgadas cuadradas. Otra unidad para las presiones, pero en este caso es una unidad en el sistema anglosajón, sistema inglés. ¿Está bien? Pero la unidad, digamos, normalizada para las presiones y de uso legal en Argentina es el pascal. Me voy al chat porque creo que tengo un mensaje. Bueno, me dicen que sí, que Profe, están una entrando. consulta. Perfecto. Cuando Sí. ahí dice la presión atmosférica, está entre paréntesis, después abajo dice MED. ¿Qué significa ese MED en la fórmula? Presión. Te explico. Significa presión atmosférica media, porque la presión atmosférica es el peso que tiene la atmósfera distribuida en toda la superficie de la Tierra. Ahora sucede lo siguiente, fíjense, en los polos, la atmósfera tiene un espesor diferente al que tiene en el ecuador. Y la presión atmosférica en los polos es diferente a la presión atmosférica, por ejemplo, en el Ecuador. Entonces, cuando nosotros decimos que la presión atmosférica es una atmósfera, lo que estamos tomando es un valor medio de presión atmosférica. Si nosotros nos cambiamos de latitud, o sea, si nos vamos del Ecuador, latitud norte o latitud sur, lo normal es que hayan variaciones en la presión atmosférica. Tomemos otro ejemplo para responder tu pregunta. Esa presión atmosférica media es a nivel del mar. Y por ejemplo, aquí en Córdoba, respecto del nivel del mar en Buenos Aires, nosotros estamos aproximadamente a unos 500 metros de altura. En la cordillera de los Andes, por ejemplo, provincia de Mendoza, y podemos estar a unos 900, 1000 metros de altura respecto de Buenos Aires. Entonces la presión atmosférica es diferente. Y si nos vamos a la Concagua, 6959 metros, allí arriba la presión atmosférica es bajísima. Por lo tanto, ¿cuál es la presión atmosférica? Bueno, nosotros hablamos de una presión atmosférica de una atmósfera o 101.305 pascales a nivel del mar. Por eso aquí dice presión atmosférica media. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Pregunta? Sí, profe, quedó claro. Bueno, bien. Presión, profundidad y ley de Pascal. Hasta aquí estuve hablando de la presión de un fluido gaseoso, ¿no es cierto? De un gas. Pero ¿qué pasa dentro de un líquido? Miren la figura 14.5. Nosotros tenemos un elemento, o sea, un cuerpo prismático A, ¿m? Cuya área de la tapa superior o inferior es A, centímetros cuadrados, está sumergido a una cierta profundidad por debajo de la superficie libre del fluido. Bueno, acá quiero que presten mucha atención. Quiero que presten mucha atención. Porque el autor del libro, esta figura a mí no me gusta, porque está tomando una cota ahí, poniendo el cero desde el piso. Y puede dar lugar a confusión esta fórmula. A ver si la pasamos un poquitito más para acá, a ver si la podemos ver. Acá está. Puede dar lugar a confusión esta fórmula, ρ por G por H, donde uno dice, bueno, pero H, ¿qué es? Entonces tengo que tomar mucha precaución que H es la altura desde la superficie libre del fluido, fíjense acá la cota, hasta la profundidad en donde se encuentra el cuerpo. O sea que H es la diferencia de cota entre I sub 2 e I sub 1. Miren, I sub 2 es la altura de la superficie libre del fluido. En tanto, I sub 1 es la altura respecto del piso donde se encuentra un determinado punto donde yo quiero conocer la presión. ¿Qué me dice la ley de Pascal? Mire, la presión en este punto 1, la presión en este punto 1 se calcula como la densidad del fluido multiplicado por la gravedad. Y hace un rato yo dije claramente que el producto densidad por gravedad era peso específico. O sea que este producto podríamos decir, esto es el peso específico, lo que acabo de marcar en la pizarra. El peso específico multiplicado por la altura h, donde la altura h, repito, la altura h es lo que voy a marcar ahora con el cursor, desde la superficie libre
hasta este punto, o sea, es la profundidad en que está sumergido. Bueno, la presión en ese punto se calcula como el peso específico por la profundidad a la cual me encuentro sumergido. Quiere decir que cuando nosotros nos vamos acercando al fondo del recipiente, o sea, cuando vamos adquiriendo más profundidad de inmersión, la presión aumenta. Por eso los submarinos, por ejemplo, tienen un límite de inmersión. No pueden introducirse en el mar tanto como quieran. Tienen un límite por la resistencia de los materiales con que están hechos. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la profundidad de inmersión, aumenta la presión que está actuando alrededor de, en este caso, este punto, y si este punto representara el submarino, alrededor del submarino. Volvamos a este ejemplo. Supongamos que este cuerpo está sumergido desde esta superficie libre a una cierta profundidad H. Bueno, ¿cómo se calcula la presión? Densidad del fluido, en este caso agua, por aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la profundidad de inmersión, o sea, la profundidad a la cual se encuentra sumergido ese cuerpo. A esta presión, calculada, como lo acabo de mencionar, se le denomina presión hidrostática. Presión hidrostática. Y quien estudió este tema, fíjense acá el libro lo dice, fue Pascal, en donde él pudo descubrir este fenómeno de la presión en aumento con la profundidad y por eso se le denomina ley de Pascal. La ley de Pascal dice que la presión aplicada en un fluido se transmite sin cambio a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Esta ley de Pascal no la podemos ver claramente en este dibujo, ni tampoco en este artilugio que se denomina vasos comunicantes. La podemos ver con más claridad en la figura 14.8. La figura 14.8 dice, aplicando la ley de Pascal, que la presión ejercida en este punto, que sería fuerza 1 dividido área 1, la presión ejercida en este punto es idéntica a la que existe en cualquier punto dentro del seno de este fluido. Por eso la presión en este punto es idéntica a la presión en este otro punto. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Fíjense que presión por área nos da fuerza. ¿Por qué? Porque presión es igual a fuerza dividido área. Por lo tanto, si despejo la fuerza, presión por área es fuerza. Lo que está representando aquí el autor es la fuerza de presión que ejerce el fluido oponiéndose a la fuerza activa F1 aplicada. Esa fuerza, esa presión se transmite con igual intensidad a este otro punto. Entonces, la misma, noten esto, por favor, ley de Pascal. Fíjense, acá dice P, pero a la derecha dice P, es la misma. Ahora, ¿quién me asegura que a la izquierda, en el ramal izquierdo, tengo un valor P de presión y en el ramal derecho tengo un valor P de presión? Me lo asegura la ley de Pascal, que dice que la presión aplicada a un fluido encerrado, fíjense que aquí este fluido rosado está encerrado en ese artilugio que se llama prensa hidráulica, la presión ejercida en un fluido encerrado se transmite sin cambio, sin disminuir a todas las partes del fluido y además a las paredes del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, repito, en el ramal izquierdo tengo P y en el ramal derecho tengo la misma presión P. Pero esa presión que es igual a la izquierda y a la derecha está multiplicada por un área A sub 1 que es diferente, es más chica que el área A sub 2. Esto es un pistón y esto también es un pistón, mucho más grande, por eso un pistón cilíndrico, circular. Entonces el área 2 es mayor que el área 1. Pero como la presión 2, perdón, como la presión en la zona 2 es igual a la presión en la zona 1, pero se diferencian en las áreas, las zonas, fíjense que el producto presión por A2 me va a dar un resultado más grande que el producto presión por A1. Por eso el módulo de la fuerza que actúa en el ramal de la derecha es mayor al módulo de la fuerza que actúa en el ramal de la izquierda. Este es el principio
de funcionamiento de una prensa hidráulica, de un gato hidráulico. ¿Mm? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Cuando nosotros decimos principio nos referimos en física a leyes. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la prensa hidráulica o del gato hidráulico? El principio de funcionamiento es la ley de Pascal. Entonces, ¿qué le puedo preguntar a usted en el examen final, en el parcial? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una prensa hidráulica o de un gato hidráulico? El principio de funcionamiento, usted responde, es la ley de Pascal. Perfecto. ¿Y qué dice la ley de Pascal? Dice que la presión aplicada a un fluido encerrado, atentos, la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin cambios, o sea, sin disminuir, a todas las partes del fluido y también a a las paredes del recipiente que contiene ese fluido que está encerrado. ¿Se entendió? Repito, yo le puedo preguntar en el examen cuál es el principio de funcionamiento de una prensa hidráulica. Usted responde la ley de Pascal. Bueno, dígame qué dice la ley de Pascal. Que la presión se transmite en todos los puntos de ese fluido encerrado con el mismo valor. Punto. Para ir finalizando la clase de hoy, porque quiero dejar para el martes que viene los conceptos de presión absoluta y presión manométrica, y también quiero dejar la parte de dinámica de los fluidos, que es muy cortito lo que viene el martes que viene. Quisiera hablar de este artilugio que se denomina vasos comunicantes. Si ustedes se fijan, este recipiente cilíndrico vertical está comunicado con los otros tres. Aquí tenemos un cilindro de menor diámetro, pero además inclinado respecto de la vertical, no sé, unos 10, 15 grados. Tenemos otro cilindro comunicado vertical con una parte esférica y uno con una parte helicoidal. Pero lo notable es que cuando nosotros llenamos de fluido, supongamos que lo hacemos introducir por el cilindro de la derecha, el fluido se distribuye de tal forma que todas las superficies libres quedan a la misma altura. ¿Mm? Eso significa que cualquier plano de referencia que yo tome, por ejemplo, nosotros dijimos recién que la presión en el seno de un fluido se calcula como ρ por G por H, siendo H la profundidad de inmersión. Bueno, si yo tomo desde esta referencia una profundidad de inmersión de 4 centímetros, tendré aquí un valor de presión. Pero si yo tomo desde esta línea de referencia 4 centímetros hacia abajo, en este punto, puedo garantizar, por el principio de los vasos comunicantes, que la presión es exactamente la misma que tengo de este lado, aunque la forma es totalmente diferente. Y la misma presión tengo en este recipiente y la misma presión en este ramal de la izquierda. ¿Mm? Es el principio de los vasos comunicantes que nos lleva a que la superficie libre queda a una determinada altura en cualquiera de los ramales y las presiones a distintas profundidades respecto de esta altura de referencia van a ser exactamente las mismas. Dependen solamente de la profundidad de inmersión. No depende, ¿qué me está diciendo esta figura? No depende de la forma, depende de cuán profundo nos hemos sumergido o estamos considerando la profundidad. Bueno, voy a dejar para ustedes que puedan ver para la semana que viene el concepto de medidores de presión. Y yo voy a tomar o retomar la clase que viene con el punto 14.3 que hace referencia a flotación y aquí vamos a ver el principio de Arquímedes. Los medidores de presión se denominan barómetros. Entonces, repito, voy a dejar para ustedes que puedan analizar cómo funcionan los barómetros, en este caso el barómetro de mercurio para poder medir la presión atmosférica, ¿sí? Medidores de presión. Y voy a dejar que lean el concepto de presión absoluta y presión manométrica. Lo voy a decir rápido, pero quiero que lo repasen ustedes porque en los exámenes finales de física siempre tomamos la diferencia entre absoluta y presión manométrica. Mire, la presión manométrica es la que mide justamente este artilugio denominado manómetro.
Y la presión absoluta es la que se obtiene de sumar a la presión manométrica, la que mide el manómetro, sumarle la presión atmosférica del lugar en donde usted está realizando la medición de presión. Nada más que eso. Por lo tanto, a la presión manométrica se le suele llamar también presión relativa, porque la presión que mide un manómetro es un valor de presión que se encuentra por encima de la presión atmosférica del lugar. Repito, la presión manométrica o relativa se denomina así porque es la presión que existe en el lugar donde usted está efectuando la medición por encima de la presión atmosférica de ese lugar. ¿Mm? Bueno, hay una pregunta en el chat. Generalmente sí, cada alumno rinde con su profesor, es así, el teórico. A quien le toque rendir el teórico, sí, lo rinde conmigo, por supuesto. Bueno, por hoy vamos a dejar acá porque no quiero saturar con este tema. Además, tengo tiempo para terminar la clase que viene, donde vamos a retomar a partir del punto 14.3 con flotación en adelante. Aquí vamos a ver el principio de Arquímedes. Nos quedaría ecuación de continuidad y ley de Bernoulli para terminar lo que sería los temas referidos a dinámica de los fluidos y estática de los fluidos. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos retiramos y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 17 horas.